mayo 31 de 2011, maestría en Derecho Procesal, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Tesis: las coyunturas políticas y sus incidencias en el proceso judicial, caso de los fallos sobre reelección presidencial en Colombia, años 2005-2010. Hemos establecido una entrevista semiestructurada en donde vamos a escuchar a dos expertos, profesores de varias universidades de Derecho en Cali y profesores visitantes de otras universidades de Colombia, el doctor Franklin Moreno Millán, magíster en Derecho Constitucional, y el doctor Ferney Moreno, doctor en Derecho. Doctores, ustedes conocen el instructivo, que, como repito, no es una camisa de fuerza. Hemos tratado de establecer unas simples orientaciones en torno a la discusión que hemos venido analizando en esta etapa de trabajo de campo de la tesis, y arranco por preguntarles cuáles creen que fueron las principales coyunturas políticas que favorecieron o que abonaron el terreno para la reelección de Álvaro Uribe en el año 2005. Profesor Leonidas, primero le doy las gracias por la invitación. Yo creería que, en primer lugar, la situación de inseguridad en el país, la promesa incumplida de la seguridad democrática, que empezó con el nefasto gobierno Pastrana y su relación con las FARC, hizo que la población y la sociedad en general se sintiera identificada con una política de mano fuerte. En primer lugar, eso creaba una enorme legitimidad. En segundo lugar, la cercanía del presidente, en ese entonces presidente candidato, con la ciudadanía a través de los consejos comunitarios. Yo no recuerdo haber visto antes, por lo menos desde que tengo uso de razón, un presidente de la República que se acercara a la ciudadanía en esos términos. Siempre el presidente se veía como una figura encumbrada y lejana. En tercer lugar, creería yo que la falta de liderazgo de los miembros de los partidos políticos tradicionales, salvo Horacio Serpa, en la primera elección donde el señor Álvaro Uribe queda presidente, no había otros candidatos fuertes, legitimados, que se acercaran a la población. Y creo que en principio esos tres factores, sumado pues a la deslegitimación de un Congreso que no podía opinar por separado, porque el pueblo no cree en él, porque llega a partir de componendas, a partir de la compra de votos, a partir de la adjudicación de contratos, pues coadyuvaron a que Álvaro Uribe pudiera lograr esa primera reelección. Bueno, doctor Ferney. Bueno, muchas gracias por la invitación. O sea, yo pienso que uno de los factores principales es, como lo dice aquí el doctor, la gran inseguridad por la cual venía pasando pues el país, y pues que la mayoría de la gente no creía en nadie, no existía un liderazgo. Pero también pienso que algo importante es cómo, desde la misma estructura global, Álvaro Uribe garantiza la aplicación de la concesión del neoliberalismo, cómo le garantiza a los empresarios la posibilidad de entrar a competir, digámoslo así, en el país. Recuerden ustedes que la estructura del sistema neoliberal, y más en la concesión de lo económico, se fundamenta en la seguridad y unas normas que permitan que los empresarios sean competitivos, y en Álvaro Uribe ellos encontraron toda esa estructura que les permitió, digámoslo así, a los empresarios colombianos primero crecer, y a toda la concesión internacional entrar a Colombia y tener garantizado la producción, tener garantizado que en la estructura normativa que existía en el país, ellos iban a salir avantes, porque iban a poder competir por la concesión de los mismos salarios que se estaban dando en ese momento en el país, y que esos salarios estaban fundamentados, digámoslo así, en toda una concesión normativa, ¿sí? Y esa concesión normativa pues le aseguraba a ellos que no iban a tener mayor inconveniente y que iba a ser duradero esa estadía en Colombia. Entonces esos elementos para mí son más los elementos en el contexto de la globalización de los empresarios, ¿sí?, que permite que Álvaro Uribe sea reelegido como presidente. Muy bien.
¿Y cuáles creen que fueron las influencias en torno a las coyunturas políticas que para el año 2010 generaron un fallo en contra, digamos, de los intereses del presidente Álvaro Uribe de obtener una segunda reelección, y que desde luego hizo que la Corte declarara inexequible el proyecto de ley que reglamentaba o que convocaba al referendo reeleccionista? Mira, profesor Leonidas, que es algo muy paradójico. Uno podría decir que los mismos, casi los mismos argumentos que se tuvieron en el año 2005-2006 para declarar la inconstitucionalidad, de la reelección, fueron los que se utilizaron para declarar luego su inconstitucionalidad. Y uno se pregunta por qué los mismos argumentos sirven para razones contrarias. Y llega a la conclusión primero que sí hubo unas coyunturas políticas. ¿Cuáles? Un excesivo caudillismo en la región. El caso de Hugo Chávez, con su reforma constitucional que permite la reelección. El tema de Rafael Correa en Ecuador. También venía el tema de Zelaya. Y lo que se genera es un malestar internacional porque se cree que América va a llegar o va a volver a los caudillismos, y la democracia contemporánea no permite ese tipo de situaciones. En segundo lugar, creería yo que el gobierno norteamericano influyó en esa decisión de la Corte. Ellos tienen una política de una sola reelección desde hace muchos años, está muy arraigado. Hubo pronunciamientos claros, expresos de la secretaria de Estado y el presidente Barack Obama en el sentido de que no debió haber una reelección. Y profesor Leonidas, yo diría que yo puedo pelear con todos menos con quien es mi principal aliado y mi principal benefactor, ¿cierto? Además, en esa, digamos, intransigencia del presidente, él recibía el apoyo de un sector muy fuerte del Congreso, pero lo recibía porque ellos no tenían más a quien apoyar. De alguna manera ellos también estaban ya un poco cansados de esa posición tan arbitraria con ellos, de esa posición de choque y de golpe. Son mis decisiones las que ustedes van a acatar, no son las suyas. Y donde hacía componendas, pues se le empezaron a acabar las posibilidades de componendas, porque ya habían repartido tantas veces notaría, ya habían repartido tantas veces consulados, embajadas, que ya tampoco tenía con qué entrar a negociar. Creo yo que eso, la pelea con las altas cortes, especial con la Corte Suprema de Justicia, y yo diría que entre Corte Constitucional y Corte Suprema puede haber diferencias en torno a unos temas, pero hay algo, y es que ambos son magistrados de alta corte, y ellos no van a dejar que golpeen al otro, porque golpear al otro es como golpearlos a ellos mismos. Entonces el presidente entra a chocar con las instituciones, y todo eso genera, digamos, una oleada en su contra. Doctor Ferney. Yo pienso que falló en el contexto de la seguridad democrática hacia la comunidad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que la comunidad estaba diciendo, mire, seguridad democrática, pero entonces también van a haber posibilidades de empleo, están buscando otras posibilidades, la gente del común, y resulta que se dieron cuenta que esa seguridad democrática era para unos pocos y para proteger, digámoslo así, la propiedad de unos pocos. Entonces los otros, casi que el 80% de los colombianos se dieron cuenta que nomás, o sea, la seguridad no bastaba, la seguridad tenía que ir acompañada de inversión, de unos salarios que permitieran que la gente viviera dignamente, o sea, tendría que ir acompañada de otras cosas, porque a la comunidad o al común del pueblo no le sirve simplemente esa estructura de la seguridad democrática. Además, el Ejecutivo empezó a mostrar toda la concesión, digamos, casi que dictatorial, ¿sí? Donde él ejercía el poder por las concesiones que acaba de decir el doctor acerca de lo que se estaba dando en ese momento en América Latina. Entonces él era el que ejercía el poder y quería pasarle por encima a las otras ramas del poder público. Entre ellas, digamos, sí tenía sometido el Congreso, pero entre ellas quería también someter a la rama judicial. Y es la rama judicial la que en un momento dado le dice, no, señor, por favor, las cosas tienen que ser dentro de la legalidad, dentro de la estructura de la legalidad, y no podemos simplemente cambiar la Constitución siempre que usted quiere, porque es que esta es una estructura normativa seria, y como estructura normativa seria tenemos que hacerla respetar, y nosotros somos personas dignas, ¿sí? Entonces es desde allí, desde donde empieza, digámoslo así, a caerse toda esa estructura de la reelección. Además, pues teniendo a un pueblo, a una, digamos, casi que la clase media, los intelectuales que no son empresarios, que no están en el sistema financiero, que no se ven, digamos, beneficiados por esa estructura montada por el presidente, pues simplemente también cada uno empieza a
decir sus cosas por pedacitos hasta que se van uniendo y además se va viendo que esa concesión, digamos, esa estructura de esa dictadura, para poderla mantener en pie, pues hay que empezar a comprar una y otra. Entonces hay una gran cantidad, digámoslo así, de corrupción al interior de esa estructura de país. Entonces lo que la gente en un momento dice es, por favor, volvamos a empezar porque creo que vamos mal, ¿sí? Esa es la situación. Correcto. En general, ¿cómo creen que las coyunturas políticas pueden llegar a incidir en los procesos judiciales? ¿Y qué consecuencias puede traer ese tipo de incidencias? A ver, yo creo que el ejemplo de la reelección es un ejemplo clásico de la influencia de las coyunturas políticas. En el caso de la Corte no podemos olvidar que ella vigila la guarda o hace la guarda de la Constitución política, y entonces los fenómenos políticos deben ser tenidos en cuenta, primero. Segundo, ella tiene un origen político. Si bien es cierto, la Corte Suprema y el Consejo de Estado ternan para la Corte Constitucional, también lo hace el presidente de la República. Recordemos que las últimas ternas del presidente de la República dieron los magistrados de más bajo rendimiento en la Corte, ¿no? Aquellos que en mayor medida sus ponencias son derrotadas al interior de la corporación, son elegidos por el Senado a partir de acuerdos políticos. Nosotros tenemos hombres como Rodrigo Pritni, que es el, diría yo, más grande constitucionalista que hay en este país, uno de los mejores de América Latina, y no pudo llegar a la Corte porque nunca contó con las mayorías en el Senado. Entonces, las decisiones en la Corte no solo tienen en cuenta los factores políticos, porque ella habla mucho de la ponderación de intereses en conflicto, sino que también se tiene mucho en cuenta los efectos políticos en la medida en que ellos hacen parte de grupos políticos. Y usted encuentra la conformación de la Corte: Partido Liberal, Cambio Radical, Partido Conservador, el POL. Los partidos están representados en la Corte y también tienen una ideología. Yo diría, profesor Leonidas, que la influencia de la política en el derecho per se es negativa, per se. Pero es inevitable, es inevitable. La idea sería encontrar un punto medio hasta donde ellos puedan llegar sin romper con la Constitución, porque cuando se rompen los límites de la Constitución, pues se legitiman las mismas instituciones. No hay una influencia positiva, no hay una influencia negativa. ¿Por qué? Porque lo que para usted puede ser positivo, para mí es negativo. Eso depende de la ideología desde la que se miren los asuntos. Toda influencia será negativa. Hay que encontrar un punto razonable donde esa influencia política no afecte, digamos, la esencia literal de la Constitución. Yo puedo querer una cosa, pero si la Constitución dice otra, ese es el acuerdo democrático y ese es el acuerdo que tenemos que respetar. Doctor Ferney. Yo pienso que hay una influencia en el contexto de lo que tiene que ver con, vuelvo otra vez a lo internacional, o sea, hay unos derechos humanos, ¿sí? Hay una estructura, digamos, que se tiene que mantener desde lo político, desde la misma estructura del liberalismo, donde esa estructura del liberalismo, sí, es una estructura en la condición económica donde te dice, no, mire, lo que pasa es que usted está estado para que me preste a mí la seguridad aquí y para que me deje competir libremente, ¿sí? Dentro de la estructura desigual, pero también hay una estructura del liberalismo creada de derechos, ¿sí? De derechos individuales. Y en la medida en que se afecten esos derechos individuales, pues hay, digamos, una intromisión, por decirlo así, de la comunidad internacional. Porque con todos los ruegos que salen del país hacia afuera, diciendo, mire, lo que pasa es que por lo menos lo que tiene que ver con las cooperativas de trabajo, donde se están violando unos derechos fundamentales de los trabajadores colombianos que no tienen posibilidades ni siquiera de mantener dignamente a su familia, y otras estructuras que se vienen dando en el país donde se están violando derechos fundamentales, el derecho fundamental a la vida. Entonces todo eso sale al exterior, y es desde el exterior que también viene la influencia diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Entonces es allí donde casi que viene una influencia directa hacia lo que tiene que ver pues con la misma rama judicial, y donde se le está pidiendo a la rama judicial de que por favor interceda y que pues el intervenir sea una condición objetiva, ¿sí? En defensa del pueblo colombiano. Muy bien. ¿Qué tipo de mecanismos, herramientas o dinámicas cree que debe implementarse para minimizar la incidencia de las coyunturas políticas en los procesos judiciales? El doctor Franklin me anticipaba, digamos, la respuesta a este interrogante, pero digamos que
con el objetivo de minimizar el impacto social que debe haber en la alta discusión de los controles, del equilibrio de los poderes públicos para que podamos avanzar a un mecanismo o a una estructura de Estado más equilibrada. A ver, yo he sostenido la tesis desde hace varios años que la arquitectura constitucional de 91 no permite un desarrollo del principio de frenos y contrapesos. Los orígenes de las instituciones, el control de las instituciones no está dado en el sistema colombiano para que los órganos se respeten mutuamente. En el tema de reforma a la justicia, uno de los puntos más debatidos ha sido el del origen de los magistrados en las altas corporaciones. Yo diría que habría que empezar por que los magistrados de las altas cortes tengan un origen, digamos, no político, que no vengan ni del presidente de la República, que no sean elegidos por el Senado de la República, sino que haya una especie de círculo donde sean las mismas corporaciones judiciales, sin decir que volvamos a la cooptación, porque la cooptación también tiene sus vicios, pero que haya menos influencia de estos órganos democráticos en el proceso de elección. ¿Y por qué menos influencia? Porque nosotros no tenemos un sistema democrático fuerte. Si tuviéramos un sistema democrático fuerte, tendríamos un sistema constitucional débil. Pero aquí la Corte es la que soluciona todos los problemas. Todo lo que no nos gusta llega a la Corte y la Corte soluciona. La Corte se mete hasta en el tema de si yo puedo llevar un animal en un bus, de si yo puedo convocar a una pelea de gallos. Y entonces uno dice, bueno, la Corte, y quiero que se me entienda bien, las personas ha invadido todas las esferas. Entonces, que haya una despolitización en el origen de las corporaciones sería un punto a favor. Pues a mí me parece que, o sea, hay algo importantísimo, y iría más o menos como el contexto de los americanos, donde a los funcionarios judiciales, en su gran mayoría casi que son de elección popular, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, y el problema de nosotros es gravísimo. ¿Por qué? Porque la estructura, digámoslo así, del poder público está allí como en cualquier otro país. El problema de nosotros es un problema de educación, de comunidad. Nosotros, o sea, podemos cambiar la estructura de la forma, tener las mejores estructuras, pero si no tenemos una comunidad educada, el problema va a persistir, porque el problema nuestro es de nuestra comunidad, o sea, ¿quién es el que elige? ¿Sí? Y fundamentándose en qué, nuestra comunidad ni siquiera pregunta por un programa de gobierno, no le interesa la función del programa de gobierno, es una comunidad que va a elegir, ¿sí?, como si estuviera sirviendo al señor feudal. O sea, esa estructura feudalista que nosotros traemos, esa estructura española feudalista, todavía persiste en este país. En la medida en que nosotros nos deshagamos de esa estructura feudalista, en esa misma medida podemos nosotros de verdad hacer que la concesión de la democracia funcione. Si no, no va a funcionar por más instituciones que cambiemos. Muy bien. Y por último, ¿qué creen ustedes que hay que hacer? Y pues aquí voy a introducir una aseveración, digamos, más desde elaborada o construida como consecuencia de los avances que he ido dando en este proceso de investigación, que estos fenómenos están invitando a la desconstitucionalización y más bien a fortalecer unas estructuras jurídicas en términos de que el Congreso expida unas leyes que sean acatadas por la mayoría de los ciudadanos, que haya un poder del Estado para hacer cumplir la ley, pero sobre todo que ese poder institucional, ese poder del Estado esté vaciado de legitimidad. ¿Cómo hacer para que el Estado, para que quienes representan el Estado en el poder público estén vaciados de legitimidad y permitan a través de las leyes reorganizar la estructura de la sociedad colombiana? A ver, la mejor política es la educación. La educación en temas democráticos, en temas electorales, en temas políticos, y va a ser una solución a muy largo plazo, porque quienes hoy detentan el poder, digamos, están cargados de las malas costumbres y de los malos vicios que, como decía el profesor, son las que no han permitido que la democracia funcione cabalmente. Eso no va a ser en los próximos 5 o 10 años, pero profesor Leonidas, si empezáramos a educar a nuestros hijos
al futuro de este país, para que tenga una conciencia distinta de su entorno, para que, como en el sistema inglés, donde la gente dice el Parlamento de todo lo puede menos hacer que un hombre sea mujer, aquí empecemos a creer en el Congreso. Pero no podemos creer en un Congreso plagado de malos vicios, un Congreso que los presidentes del Senado salen del Senado a la picota. Algunos cualquier día nos van a decir que lo extraditaron. Entonces hay que educar a la población colombiana, y hay que educarla no para que en este momento podamos solucionar todos estos problemas, sino que hay que educarla para que en el futuro podamos dejar atrás estos malos vicios. Yo pienso que lo importante de la legitimidad, o sea, es quién me legitima a mí. A mí me legitima el pueblo. Y si en el censo electoral hay 26 millones de personas que pueden votar y votan 10, ¿será que soy legítimo? Ahí hay un problema complicado. Entonces es la construcción del sujeto. Tenemos que construir un sujeto político. Nosotros no tenemos un sujeto político. En la medida que construyamos el sujeto político, en esa misma medida vamos a hablar de legitimidad frente a la representación. Porque recuerden ustedes que la relación en la política es de poder y subordinación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, profesor. Ha sido un placer. Muy amable. Bueno, Profesor, muchas gracias. con mucho gusto.